Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que están en la 10 Capital Radio para todo el archipiélago canario a través de la amplia red de frecuencia modulada, o nos pueden escuchar desde cualquier rincón del mundo a través online de nuestra web o por YouTube. Y después, por supuesto, las entrevistas todas a la carta en iVoox, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas más importantes del planeta. Bueno, hoy estamos de lujo porque es un honor, hacía tiempo que no venía por esta casa, el cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Ledesma. Buenos días. Buenos días. Es un honor tener al hombre que más sabe de la historia. Y para mí también es un placer estar en esta santa casa que conozco perfectamente. Bueno, hoy vamos a hablar del transporte, ¿no? Sí, vamos a comenzar diciendo que en 1854 la gente se cansaba de caminar o de ir en burro o caballo Santa Cruz Laguna, ¿no? Y entonces aparece una empresa francesa y monta aquí lo que se llamó el coche de hora. Bueno, ellos llamaban el coche de hora, para nosotros es la diligencia. La diligencia la que vemos exactamente en las películas de los indios. En las películas, exactamente. Entonces la trae de Marsella e incluso, fíjate, esa empresa de 1854 lo traen los hermanos Hamilton, apellido que continúa en Santa Cruz con navieras, o sea, un apellido que continúa esa familia. Bueno, pues la empresa la trae completa, trae dos vehículos, o sea, dos diligencias. Dos diligencias. ¿Cómo se llamaban? Coches de hora. Coches de hora. Coches de hora lo pusieron ellos. Porque pasaba cada hora o algo. Correcto, eso era. Qué bueno. Tenían 12 asientos y ellos traen también el cochero. Luego ya claro, aquí éramos analfabetos. Traen el cochero y los caballos. Los caballos y además criados y tres criados, ellos eran tres criados menores. En la Recoba Vieja, que es donde hoy está el Teatro Guimerá, y sí. Estaba la estación de transporte, y hacía, como tú acabas de decir, cada hora un viaje entre Santa Cruz y La Laguna. ¿Uno bajaba y otro subía o solo uno? No, vinieron dos, uno subía y otro bajaba. ¿Y si se estropeaba alguno? Pues a fastidiarse. Esa hora no había coche. No había coche. Y esto dio lugar a que, enseguida los de Tenerife o los de Santa Cruz dice, ¿por qué tiene que ser un francés? Pues empezaron a hacer ya distintas empresas que salieron ya con dirección a Weimar. En diligencia de caballos. Diligencias de caballos. Y estamos hablando de caballos, además, repito, tirados por dos caballos empezaron y ahora ya enseguida viene el siguiente modo de transporte. Pero es curioso decir aquí que como los caballos se cansaban, aquí muy cerca de nosotros, en la cuesta, estaba la casa de postas. Claro, para cambiar de caballo. Para cambiar de caballo. Sí, como en el oeste americano. Exactamente. Igual. Se bajaba el cochero, se echaba a la mañana. Sí. Y los pasajeros pues también... Tenían que esperar ahí. No, desayunaban también. Y se cambiaban los caballos. Sí, y seguía el viaje. Desde Santa Cruz a La Laguna era una pechada, ¿eh? Sí, porque sobre todo antes era la Cuesta Piedra por donde había que subir. Sí. Y por ahí entonces mandaban narices. Las señoras solían viajar dentro, mientras que los hombres iban fuera, en lo que llamaban el pescante, ¿no? Ajá, o sea que había dentro y fuera. Sí, señor. La señora, la parte de dentro estaba reservada para la señora. Para mujeres, solo. Sí. Mujeres y niños, me imagino, ¿no? Bueno, por supuesto. Mujeres y niños. Y niños, niñas, ¿no? Bueno, pues esto, como digo, funcionó, fíjate que estamos hablando de 1854 y ya pasa 50 años más tarde, en 1902, aparece otro francés que tenía una relojería en la Plaza de la Candelaria que se llamaba Louis Alexander, y antes trae ya más moderno, un artilugio que lo llamaba Automóvil Omnibus. A ver cómo era ese automóvil. Ese automóvil ómnibus era igual, pero en vez de tener 2 caballos tenía 12. 12 caballos. 12 caballos. O sea que era más rápido. Ese era el Express. Este era una máquina. Con 12 caballos, imagínate. Conseguí una foto por el norte que es preciosa. Una foto antiquísima. Fíjate que estamos hablando, las fotografías de 1860 y la foto, estos de 1902. Una foto bastante antigua, pero muy buena. Entonces,
Este ya hacía Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Orotava. Ajá. Este ya hacía una línea mayor. Tenía los asientos eran 12, pero colocados transversalmente, unos enfrente de otro. Aquí 12 asientos colocados transversalmente y las ventanas no tenían cristales. Ajá. No, esto es curioso. Entonces, ya llegamos a 1920 y en 1920 ya el automóvil normal ya entró. Ya está aquí, ya hay camiones pequeñitos, los Ford 4 famosos coches, etcétera, etcétera. Y entonces, unos 10 empresarios de Santa Cruz, que eran choferes, se reúnen, se presentan en el ayuntamiento y presentan tener una línea de transporte dentro de Santa Cruz, que se llamó la Unión de Autobuses Urbanos. El dueño era el chofer y solamente era el dueño, el patrón del cobrador, que eran dos personas, y cada uno tenía una línea. Uno iba para el Muelle Norte, otro iba para el barrio del Perú, otro iba para el barrio Salamanca. O sea, cada guagua, y salían todos desde donde está hoy la Plaza de España, que es cuando se derribó justamente el Castillo de San Cristóbal en ese año, y ahí, al derribarse el castillo, quedó la explanada. La explanada, correctamente. Entonces, la Unión de Autobuses Urbanos, aquí tú hablas y la gente las conoce como guaguas perreras. Las guaguas perreras porque costaba una perra. Claro. Una perra, señorita. Para la gente joven que no sabe lo que es una perra. Una perra son 10 céntimos de peseta. O sea, una peseta tenía, o sea, imagínate. 10 céntimos de peseta sería ahora 10 céntimos de euro. 10 céntimos pero claro, no tiene el valor que por supuesto. Está claro. Ese era el valor. Entonces, aquí ya en la guagua perrera, imagínate, ya aquí iban ya sentados en 2 filas, separados por un pasillo central. La gente que iba de pie tenía una barra en el techo para agarrar. Y ya era de motor, no era de caballo. Sí, no, aquí ya estamos hablando ya del motor. Del motor. Guaguas de las primeras guaguas. Y había el famoso cordón de cuero. Yo tiré de ese cordón de cuero para parar la guagua. Sí, señor, sonaba una campana y el chofer te paraba. Esto sigue evolucionando. Ya pasamos al año, estos empresarios del 27, entonces ya dice, bueno, pues se reúnen todos ellos también y forman Transportes de Tenerife. O sea, esto ya va quedando todo en casa con gente de aquí. Y la famosa Transportes de Tenerife, que no le gustó a la gente ese sistema de monopolio, entonces le llamaban las guaguas exclusivas. Aquellas guaguas rojas que teníamos al principio le llamaban las guaguas exclusivas. Esas guaguas que eran de madera, además. Eran de madera. Las guaguas eran de madera, la carrocería. Eran de madera. Hay una anécdota curiosa en La Laguna estaban las Cirilas, porque el dueño era don Cirilo. Y la Cirila, hay una anécdota que contaba que un señor seguía pagando y no se bajaba. Y entonces se avería la guagua. Y entonces dice, voy a llamar a un mecánico, se llame un carpintero porque se me clavó una astilla. Claro, de tanto tipo aquí en la guagua. Se me clavó una astilla en el pompi y no me la puedo sacar, claro. al respecto de la madera. Bueno, pues las exclusivas, las guaguas de Transportes de Tenerife, en el año 1977, ya la empresa ya tenía 350 vehículos en el 77. Entonces constituyen se van a la huelga. Se van a la huelga porque las guaguas estaban mal, averiadas la mayoría, no cobraban mucho. Estuvieron metidos en la iglesia de la Concesión un mes, los choferes y los cobradores. Fue una huelga en el año, repito, el 77, fatal. Entonces, ¿qué pasó? Que al no haber servicio, pues la gente se empezó a enfadar y entonces ya el Consejo de Ministros en Madrid formó una empresa que se llamó Transportes Interurbanos de Tenerife, que es lo que hoy conocemos como TICSA, que es la empresa que está hoy. Pues bien, el no haber transporte apareció enseguida la inteligencia de las personas. Se reunieron taxistas con aquellas rubias Peugeot 404, que cabían 8, pero que íbamos 15. Digo íbamos porque creo que la mayoría de mi edad, por lo menos, viajábamos en taxi pirata, y esperabas al taxi pirata. La guagua te costaba 4 pesetas, el pirata te cobraba 5. Y ya, oye, bajábamos Santa Cruz Laguna o Laguna Santa Cruz, o incluso el norte y el sur, los taxis piratas. Llegó a haber una cantidad de taxis piratas que fueron casi 300 porque ellos después también intentaron formarse en cooperativa para salir al tema.
el taxi pirata era muy curioso porque se llevaba, en el anecdotario hay hasta matrimonio. Que se conocieron en el taxi. Claro, de personas que se conocieron de tanto viajar a trabajar, de subir y bajar. Qué curioso. Y así estuvieron hasta que... Bueno. Y entonces ya aparece, en medio de todo esto, aparece el tranvía. Uh-huh. El tranvía... lo del tranvía es muy curioso. El tranvía primero, porque el primer tranvía que se crea en Bruselas es una empresa que se funda en Bruselas en 1889. En septiembre, fíjate, en septiembre se fundan acciones. La gente compra acciones y se funda en Bélgica, repito, en Bruselas. En septiembre se funda. En octubre ya se está haciendo la central de la Cuesta. Claro, donde estaba el motor. Exactamente. El motor para producir la electricidad y la chimenea esa tan famosa. Tan famosa que ahí está. Ahí está. 38 metros mide de altura. Esa era la chimenea por donde salía el humo de la máquina que producía la electricidad. La central eléctrica, para el tranvía. O sea, y las cocheras, en septiembre una cosa, en octubre la otra. En el noviembre ya se empiezan a colocar los primeros raíles y todo eso viene de Bélgica. Los raíles vienen de Bélgica, todo el material viene de Bélgica. En enero, o sea, cuento esto con detalle porque es que cómo trabajaba esta gente, ¿no? Cada mes una cosa. En enero ya llegaba de Amberes las maquinarias para la electricidad en la Cuesta y las maquinarias del tranvía. En enero. En mayo ya están instalados todos los raíles desde la laguna a Santa Cruz o de Santa Cruz a la laguna. Ojo que ese tranvía llega a Tacoronte luego. Luego llega a Tacoronte, correcto. Sí. Bueno, en mayo decía, pues cuando llegan los raíles, fíjate qué cosa curiosa, para subirlos desde el muelle hasta la Cuesta, pues como estaban los raíles, pues ya sobre los raíles, pero tirado por bueyes, se suben hasta la Cuesta todos los raíles hasta la estación de la Cuesta. O sea que en mayo, en abril del año siguiente ya se inaugura. Uh-huh. O sea, estamos hablando en 1901. 1901. Fíjate ha llovido, ¿eh? Ha llovido. Sí, pero prácticamente en 2 años se creó la empresa. No había muchos problemas en y lo que tú me acabas de decir, en el 1 empieza la inauguración y la Laguna Tacoronte en el 4, 1904. Pero fíjate qué curioso, con una tecnología muy, muy, muy básica, llegan a Tacoronte. Y ahora con una tecnología de última generación no pasamos de la laguna. Esto es un atraso total, ¿eh? Un atraso total, ¿eh? Pues casi este tema va por ahí, porque justamente cómo nos daban lecciones antiguamente. Sí. Y ahora todos son problemas, todos son líos, todo. Bueno, hay que decir que en la casa donde estamos ahora, que es una casa histórica, aquí, que es el Fielato, de Santa Cruz, una casa, yo tengo datos que fue construida alrededor de 1889, más o menos. En 1889 fue construida esta casa, fue una casa que fue Fielato y también apoyo al tranvía, además era la única carretera por donde... A ver, la palabra fielato viene de fiel. De fiel. El fiel era el empleado que estaba aquí dentro. Sí. Fiel al gobierno, fiel al Estado, fiel al ayuntamiento. Sí. Porque los fielatos se forman para reunir dinero porque las arcas municipales... Para cobrar impuestos. Para cobrar impuestos, sí. Las arcas municipales. Era una manera, de las primeras maneras de cobrar impuestos. Entonces, todo lo que hemos hablado... desde 1800, sí, la fecha que tú sí, aunque los fielatos se crearon en 1840, pero tienes razón. No, este fue aproximadamente, no era fielato, pero fue como un centro de apoyo también al tranvía. Sí. Bueno, pues, entonces, aquí tenía que parar todos los sistemas de transporte que hemos hablado, el tranvía, todo. La guagua, los coches de caballo, todos tenían que parar. Es que date cuenta que esta era la única carretera de entrada a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Y claro, ahora Santa Cruz y La Laguna están unidos, pero es que en aquella época Santa Cruz estaba a 5 kilómetros más abajo o a 4 y La Laguna pues estaba a 4 más arriba. Aquí no había absolutamente nada. Por ahí, exactamente. Imagínate, obligatoriamente el chofer de la guagua, vamos a ponernos en la guagua, tenía que parar. Sí. El fielatero, el fielatero llegaba, dice, ¿hay algo que declarar? Claro. La gente, pero, oye, de repente un gallo... Cantaba un gallo. O el olor a queso, sí. o lo que sea,
Imagínate ya lo que es tener... Y tú imagínate que la guagua, la diligencia, el tranvía se podía pasar aquí horas parado. Sí. Horas. Sí. Porque en el momento que alguien tuviera algo que declarar, había que parar el transporte, todo el mundo, venga, a pagar el queso, o la gallina, o el cerdo, o las papas. Sí, o las papas, sí. O sea, o las verduras, ¿no? Todos los frutos, o sea, que estaban, vamos a ver, vino, aguardiente, aceite, carne, pescado, jabón, las papas. Claro, todo. Todo eso. La leche. Ya que tocaste la leche. Entonces, ¿qué ocurre? Como antes comentamos de que había otro, para ir a la laguna estaba la Cuesta Piedra, la gente coge mucho lo de la Cuesta Piedra, pues ponen otro fielato. Claro, para engañar para engañar al ayuntamiento y dice, bueno, ahora vamos por otra carretera. Exactamente. Y ahí le ponen otro. Le ponen otro en la Cruz del Señor aquí debajo. Sí. Y luego lo de la leche. Aquí hay que yo lo escribí en un artículo porque la gente no sabía lo que era el camino de las lecheras. Tan famoso que muchos caminantes hoy los domingos, sábados, lo recorren desde las Mercedes hasta Santa Cruz. Y tú que eres de las Mercedes, además. Tú de yo. eso sabes algo, ¿eh? Entonces, sí, justamente enfrente de mi casa, por ahí comenzaba eso, bajaba por el Portaodio, luego llegaba a Santa Cruz a la altura del Barrio Nuevo, la clínica de Hoy Quirón, la clínica La Colina, y se metía ya por Santa Cruz y llegaba las lecheras cargadas con la leche. Llevaban la leche hasta las casas. Entonces, ¿por qué? Para evitarse esto, se pegaban toda esa caminata. Para no pagar los impuestos. Luego sí subían en el tranvía. Por eso el tranvía, como la lechera cuando subía para las Mercedes o para la Esperanza, porque la lechera, aparte de leche, bajaba todo eran gangocheras. Traían también las verduras, las papas, todo cargado, curiosamente, en su cabeza, ¿no? Pues entonces, como la lechera subía cargada con la comida del cochino. Claro, porque bajaban leche y subían la comida del cochino, claro. Sí, bajaban con 40 kilos. Y se volvían otra vez. 40 kilos en la cabeza de leche y todas las verduras o lo que fuese, y subían cargadas con la comida del cochino. Entonces, para evitar los malos olores en el tranvía puso un tren o un vehículo detrás. Abierto, exactamente, que se llamaba La Jardinera. Y entonces ahí subía todas las lecheras que venían con las comidas del cochino. Me dice un oyente, qué historia tan bonita, conocer el pasado maravilloso. Gracias por volver a este medio. Buenos días. Hay un oyente que le encanta lo que estás contando. Pues sí, la verdad es que esto sí es memoria histórica. Mira, y yo siempre he estado empeñado, porque lo he visto en algunas ciudades del mundo, y yo creo que lo más importante es copiar las cosas buenas que hay en otros lugares del mundo. Empeñado, José Manuel, de que en alguna hora al día debería estar funcionando un tranvía antiguo como reclamo turístico desde Santa Cruz a La Laguna. Bueno, lo llevo pidiendo hace años y nada. Lisboa. Bueno, tú te vas a Lisboa y ahí está. Cuando digo antiguo, con todas las medidas de seguridad actuales, pero en un ¿se llama carroza? O en un envoltorio, por decirlo de alguna manera, de hace 100 años, ¿no? Sí, porque los de Lisboa son iguales que los que teníamos aquí. Bueno, pues yo llevo diciendo a todos los gobiernos que 1 hora o 2 horas o unos momentos determinados al día debería subir un tranvía de esos antiguos y bajar un tranvía antiguo. Eso sería un reclamo. Bueno, ahí lo acabo de decir, Lisboa, pero como Lisboa hay muchos sitios, hay muchos sitios en el mundo y no hemos sido capaces de traer un tranvía antiguo. La carrocería de un tranvía antiguo, pues es un tranvía moderno, ¿no? Para hacer ese reclamo qué bonito sería que estuviera caminando un tranvía de hace 100 años por el... Bueno, es que Lisboa lo hace, ¿no? Sí, hombre, tu idea, además que el sistema de raíles, sabes que es universal. Sí, es el mismo. Eso es, y los tranvías antiguos son tranvías modernos, pero con carrozas de antiguos, Exactamente, o sea que si vemos, cuando vamos para San Andrés, a la altura de Valleseco enfrente, está una locomotora que también funcionaría perfectamente por esos raíles, porque el sistema es el mismo, eso es un sistema universal que funciona en todos los lados. Por eso apareció el talgo, ¿no? Cuando
el talgo para cuando se cruzaba de España a Francia. Había que cambiar el ancho de vía. Eso fue una medida de ahí de los franceses para que no entraran los trenes españoles en la época de Franco, ¿no? La idea tuya se le ocurrió a alguien y puso el último tranvía en las canteras, en la carretera de Tejina. Antes de llegar a las canteras había un bar allí donde te parabas a la izquierda y te tomabas algo. Después eso fue llevado a Tembel y desapareció también. ¿No? Bueno, pues ahí dejamos el mensaje, ¿eh? Si tranvías te los venden, los portugueses tienen que tener tranvías de esos cientos. No, sí. Bueno, de hecho nosotros en su época en el CID negociamos con el Ayuntamiento de Lisboa y nos regalaban el tranvía y todo, ¿eh? Y nos regalaban un tranvía de esos que funcionan por Lisboa, pero bueno, nadie se metió en este tema, que sería un atractivo turístico para el área metropolitana tremendo, ¿eh? O por lo menos hacerle un monumento en el intercambiador. O por lo menos traer un tranvía de esos antiguos. ¿Cómo se nos olvida la historia, eh? Por eso esa es mi meta. Estoy intentando cada domingo sacar en la prensa Bueno, cada domingo en El Día y en el Diario de Aviso. Sí. José Manuel Ledesma, cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife. No pares, y además que lo haces con esa ilusión, con esa fuerza, con esa garra, y qué bonito contar lo que pasaba también en nuestra tierra. Pues sí. Un abrazo muy fuerte. Gracias a todos por escucharnos. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.